Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mariana Solórzano y como siempre me da mucho gusto saludarlos. Y aquí está Paulina, que es de Chile. Y bueno, pues Paulina ya probó la Fachsprachprüfung también. ¡Woo! Y entonces, como siempre, sí, está súper contenta. Yo también, obvio. Ya ven, yo me pongo feliz también. Y hoy está aquí, súper buena gente. Va a platicarles, o platicarnos pues, cómo le fue en sus exámenes. También fueron dos pruebas. Y bueno, pues Paulina, mil gracias y cuéntanos, a ver, platícanos un poco sobre ti, cómo te fue y todo. A ver, yo di el Fachsprachprüfung dos veces. La primera vez reprobé y la segunda vez lo pasé, con un mes de diferencia entre las dos veces. Ujú. Eh, ¿Qué puedo contar? Como preparación, lo único que tuve después de haber sacado el certificado B2 fue el curso de Mariana Solórzano y hospitación, nada más. En, Estuve hospitando durante 7 meses, bueno, ahora ya son 8, eh, pero bueno, ahora creo que ya no voy a ser más hospitante. Ya vas a hacer asistencia Erstin. Súper bien, ¿verdad? Eh, Así que, bueno, lo más importante es que los cursos de Mariana dan pautas súper prácticas de lo que de las frases que uno puede usar y que es igual que en el español, que en el fondo no es como que uno se sienta a hacer poesía con las historias clínicas, sino que Sí. también usa frases que ha usado un millón de veces para explicar en cada caso cómo son las cosas. Y eso a mí me ayudó mucho en la hospitación para poder comunicar mejor con los pacientes, porque en realidad yo no vivía hace tanto tiempo en Alemania, de hecho todavía no vivo hace 2 años aquí, y no había estudiado alemán en Chile más que hasta al A1. Ujú, súper Así que bien, wow. eh, al principio, no, claro, me metía a presión toda la materia del B2 y el examen lo pasé, pero eso no significaba que yo pudiera conversar con nadie. Ujú, Por lo menos no espontáneamente, podía hacer todos los ítems de la prueba, nada más. sí. Y en realidad tampoco soy un ser muy sociable, así que no tenía, eh, no salía a hablar con gente ni nada de eso, y en la hospitación de golpe llegué y bueno, me tenía como médico que me recibió a una colega que es peruana, y entonces ella me ayudó un montón, porque al principio yo no entendía nada de las conversaciones, como en una conversación muy directa, si alguien me hablaba tranquilamente podía entender, pero en esas típicas peleas grupales entre las enfermeras, los médicos y todo, yo no entendía nada, Peleas grupales, nada, sí. Lo dijiste bien. absolutamente nada. Ah, Así que, pero fue progresivo y mientras tanto empecé a seguir las lecciones de los cursos de Mariana, empecé a trabajar en las ARSBRIF igual, del hospital, aunque en el hospital tenían para ese servicio en el que yo estaba en ese momento cartas que ya estaban prearmadas y que uno le iba cambiando algunas frases solamente. Y, y bueno, en realidad fue todo muy rápido. O sea, pasé en 7 meses de poder hablar muy poquitito a poder trabajar con todo el equipo y que todo estuviera... Yo me sentía muy segura al final, muy, muy segura en esa estación. Y entonces presenté mis papeles en septiembre y empecé a presionar 1 kilo para que me dieran hora pronto. Ujú. Y es algo que si uno no hace presión puede demorar mucho tiempo, y si uno presiona un poco puede demorarse menos. Sí, así es. Así que presenté mis papeles en septiembre y me dieron una hora para mediados de enero, y yo pedí que me la adelantaran y me la adelantaron para principios de diciembre. Ujú. Y esa vez tuve un caso en el Fachsprachprüfung de dolor torácico, que en realidad yo encontré que estaba fácil. Sí. Lo único que no pude entender fue una palabra que usó la mujer, que era la paciente, al Ujú. principio, que era un verbo que yo jamás había escuchado en mi vida, que significa palar nieve. Y que ella decía de que ese dolor le venía en el pecho cuando ella palaba nieve. Entonces yo le pregunté a qué se Usar refería ella con esa palabra. Schneeschaufeln. Ajá, Schneeschaufeln. Ajá. Ya, y
Entonces ella me dijo, pero ¿cómo? ¿Acaso nunca has visto la nieve? Y ahí ya se puso todo un poco tenso. Ay. Y claro, yo le dije, bueno, yo vivo aquí hace menos de 2 años y en realidad en Osnabrück no neva. No, en mi Sí. país tampoco. Así que no he visto mucho la nieve en mi vida y Ujú, jamás he visto una pala de nieve, no, nunca he utilizado una. Y después, bueno, me fui a la parte, ya primero uno hace la anamnesis, esa parte la hice más o menos bien, encuentro yo, y de ahí fui a escribir la carta y miré una vez el reloj y estaba muy bien de tiempo y la vez siguiente que miré el reloj me quedaban 2 minutos. ujú, Entonces terminé de escribir lo más rápido que pude todo, finalmente me quitaron las hojas ujú, y no pude leer nunca más lo que había escrito antes, lo mm. que fue algo que me jugó muy en contra porque probablemente ahí habían errores gramaticales que no pude corregir. En la anamnesis escrita. En la, claro, en Ujú. el Artbrief. Ah, ok, ahora sí. Y de ahí, entonces, tuve que pasar a hablar con la comisión, a hacer el Arztgespräch, y en ese momento yo tenía la falsa idea, que nunca lo había reflexionado ni nada, de que yo iba a tener de vuelta mi Arztbrief y que iba a poder hablar con mi Arztbrief en la mano. ¿Sí? Y eso no es así. Ujú. No se puede volver a mirar el Arztbrief después de que ahora se lo quitan. Así que en ese momento me vi en la obligación de improvisar todo lo que venía en adelante. Oye, ¿y no te dejan ni ver tus notas? Sí, mis notas sí, Ah, pero ok, en realidad nomás yo el no había Artbrief te hecho la nada quitan. especial en mis notas, Ah, tenía ok, ok. rayados por todas partes y nada Mm, más, no había preparado nada, ah, entiendo, entiendo. solo la Arsbrief. Y claro, y en ese momento entonces la comisión empezó a interrumpirme mientras hablaba y a hacerme preguntas encima de mi relato y se volvió la situación bastante incómoda, pero yo estaba segura, porque como tenía el diagnóstico correcto y el manejo correcto, ¿qué pasaba? Y cuando terminó el examen, entonces te dejan en una sala de espera y yo estaba sentada muy relajada. Me miraba alrededor a todos temblando y yo pensaba, ¡ay, qué pena por ellos! Pero, a ver, ¿cómo Ay, voy a no. celebrar esto hoy día? Pensaba, quizás me voy a ir a tomar algo. Estaba realmente segura que había pasado y cuando paso, entonces me dicen, bueno, que desde el punto de vista médico se nota de que yo manejo muy bien el tema, pero que en realidad se nota de que a mí me falta tiempo de estadía en el país porque, bueno, de partida no sé qué es palar nieve, que de hecho todavía no puedo decir esa palabra, eh, y que... Y que bueno, además en el Arts Express yo estaba un poco desorientada y que en la Arts Brief había escrito una palabra mal. Ujú. Y que había escrito tabaquismus en vez de nicotinabusus. Y Mm. claro, o sea, en el momento en que me dicen eso, yo dije, tabaquismus, oh, das geht nicht. Ok, nicotina abusus, Raugen, pero ya era muy tarde, ya estaba en mi carta escrito de esa forma y no me lo perdonaron. Y me dijeron de que estaban seguros que la siguiente vez pasaba, que me quedara tranquila, así como si no se pudiera quedar tan tranquilo después de una cosa así, teniendo una Stellon Society que parte al mes siguiente y que no puedes Sí. tomar, etcétera. Así que como que se me vino un poco el mundo abajo, pero bueno, y además se iban de vacaciones porque era fin de año, así que tuve que esperar hasta el 6 de enero para poder solicitar que me volvieran a meldear para la prueba. Ujú. Y de ahí, entonces, hablé con mi chefars que me iba a contratar a partir del 1 de enero y él quedó de gestionar de que de alguna forma me pagaran, pero bajo el compromiso de que yo para el 31 de marzo tuviera sí o sí un Berufserlaubnis. Ujú. Entonces empecé a llamar psicopáticamente a la Cama Psicopáticamente. y ellos me decían que no habían horas, que tuviera paciencia, que quizás en mayo, quizás en junio. Y a mí, de verdad que yo soy una persona bastante ansiosa, así que me estaba muriendo lentamente. Y estaba llamando todos los días, entre mi Ansprechpartner, entre la coordinadora de los exámenes, y preguntando dónde estaban mis papeles, porque la coordinadora decía que ya no los tenía, el otro decía que ya los había mandado. Y finalmente, bueno, el día en que los recibió, entonces
Entonces, yo creo que ya estaba cansada de que la llamara todos los días y me dijo, mira, hay dos alternativas. Tengo una hora disponible para... Ah, no fue eso. La pregunta fue, ¿qué tan urgente quieres dar el Fax Black Proof? Entonces yo dije inocentemente, bueno, si pudiera darlo mañana, mañana lo doy. Y ella me dice, qué bueno, porque hay una hora disponible para mañana, y la otra alternativa es a fines de abril. Así que, bueno, si quieres te doy una hora para que tomes la decisión, y qué sé yo, y mientras tanto, ya yo en esa hora no sabía qué hacer, estaba en el hospital más encima, y todos me miraban con cara de que no te podemos presionar a que tomes esta decisión ahora, y yo ya, ok, lo doy mañana, no importa, no me importa nada, si lo repruebo, no importa, ahí presiono de nuevo y lo doy en abril, pero tengo que jugarme la hora y lo doy ahora. Y llamé y confirmé y dije, ok, lo doy mañana. Así que en el hospital me liberaron, compré pasajes, hice la reserva de hotel, todo, y me fui a Hannover. Uh-huh. Pero ya no miré nada más de materia. No leí nada más, no... O sea, antes de la prueba igual miré un poco los Fachbegriffe, pero como 2 horas antes de la mañana, pero en realidad no estudié nada más. O sea, no estudié nada más, llegué a Hannover y me fui a tomar un trago, porque estaba realmente un poquito ansiosa, no me había preparado mentalmente para dar la prueba un día después. Y fui a dar la prueba y claro, esta vez yo también estaba muy nerviosa. Ahora podía entender a todos los que tiritaban la vez anterior, porque ya sabía que puede pasar cualquier cosa, pero durante este mes estuve practicando haciendo dos Arztbrief todos los días, haciendo Arztgespräch simulados con otros hospitantes también todos los días y hablando solo en alemán en el trabajo, así que me sentía de que ya nada malo podía pasar, que en el fondo ya todas las estructuras las tenía armadas en la cabeza para presentar a un paciente y que básicamente eran como los ingredientes de una torta y que ya los tenía todos y tenía la receta y que cuando me dijeran ármela, yo la iba a armar. Y bueno, me tocó otro caso que fue diabetes mellitus tipo 2, como en un contexto de un síndrome metabólico. Y bueno, la anamnesis ahora ya no quise seguir más porque la primera vez yo creo que eso fue un error también, pero no, en ese momento no lo vi así, que lo hice mucho como uno hace el examen de semiología en tercer año, casi que pregunta por pregunta, y ahora ya no lo hice de esa forma, sino que simplemente me dediqué a hacerlo como uno lo hace cuando trabaja, que el paciente dice un Hauptsymptome y uno se va detrás de eso y vas buscando, definiendo muy, muy, muy bien el síntoma y después expandiéndote a lo demás y al final haciendo una revisión total del síntoma, de la molestia principal y de todo lo que el paciente dijo y después una revisión por sistemas rápidos. Uh-huh. Y de ahí, para el Arztbrief, bueno, me demoré mucho menos en escribirla, y después de eso, en la hoja que me dieron para hacer mi anamnesis, bueno, la ocupé por un lado y después la di vuelta y hice un plan de redacción de lo que iba a hablar cuando me tocara el Arztgespräch. Y claro, como se llevan la carta y me dejaron como 5 minutos ahí, mientras tanto yo ordenaba mis ideas, lo escribí todo en esa hoja por el otro lado y entré con mi hoja por el otro lado al Arztgespräch. Presenté al paciente sin ningún problema y después, claro, quizá, y yo pienso que fue porque dije que mi único interés era medicina interna, se fueron y me empezaron a preguntar fisiopatología y otras cosas que creo que a otra gente le asustarían tanto como si a mí me preguntaran traumatología. y después me hicieron salir, me pasaron una lista con 10 palabras, perdón, de las cuales 5 estaban en alemán y 5 estaban en latín. Y tenía que traducir las que estaban en alemán al latín y las que estaban en latín al alemán, pero no era nada del otro mundo. En realidad esas palabras están en los listados que están en todas partes, en los grupos de Facebook, y no había nada nuevo. Uh-huh.
así que no es tan difícil esa parte. Y después de eso tuve que esperar un rato afuera y de ahí me hicieron pasar y me dijeron de que había estado todo bien, salvo que había escrito con algunas palabras con I latina en vez de Y, Sí. como poliurie, por ejemplo, pero que ellos entendían que eso era porque yo tenía que mi lengua materna era de origen latino y que con el tiempo lo iba a superar, pero que fuera de eso el examen había estado bien, así que ellos consideraban de que yo podía trabajar como médico, que me podía desenvolver tranquilamente como tal. Y me pasaron inmediatamente una hoja que decía que había aprobado con tal fecha y listo, eso fue todo. Ay, ay, súper bien. Ay, no, no, que bueno, muy, muy emocionante la historia, ¿verdad? No están todos así. Ah. Sí, no, pues ese es el ejemplo claro de cómo puede haber jueces que exageran, o sea, ahí cómo se traumaron por la palabra esa Schneeschaufel, ¿verdad? Este, o sea, de verdad, no puedo Jamás lo había creerlo. escuchado, nunca lo había escuchado y Sí, creo que no significa que no esté adaptada al país, claro que significa no. de que no he visto la nieve y Sí, sí, nunca he tenido que limpiar la nieve. sí, sí, exacto. Sí, o sea, digo, yo creo que cualquier médico hasta con aprobación, alguna vez puede preguntar, ¿qué significa esa palabra? Me la puede explicar, pero bueno, ahí hicieron un ambiente tenso, ¿verdad? En vez de como decirte, ay, pues simplemente es mover la nieve, ya, mover la nieve o yo qué sé, te explican y ya continúas, pero ahí como que, pues Claro, y ahí, yo cuando presenté el paciente tampoco dije que había presentado ese síntoma al palar nieve, sino ajá, by Belastung. exacto, sí, o Si no sea, era tan importante que ajá, o sea, en realidad si médicamente entendía de qué estaba. se trataba, solo que no sabía lo que era específicamente. Sí, y bueno, en la vida real como si nadie trajera diccionario, o sea, bueno, mil veces cualquier médico extranjero, ya ven, la última publicación hace poquito ahí en el grupo, yo les enseñé un diccionario que yo también tengo, y es más, en las computadoras, no sé en tu hospital, pero tienen Google, y si no sé qué es eso, pues lo veo Sí, en ese momento, o sea, no es como que, yo lo busco todo. sí, sí, claro, o Todo, sea, en la vida real, en cualquier palabra realidad, que no sé, sí, lo sí, importante es entender. claro, claro, pero bueno, ahí exageraron, en realidad cuando Paulina me dijo eso, dije, no puede ser. Estaba muy amargada la doctora esa, que no puede ser, porque yo sabía, Paulina, pues cómo se había preparado, ¿verdad? Y pues bueno, ya, lo bueno es que no te rendiste, que eso se me hace súper bien, porque es muy fácil ya traumarse y decir, no, ya me regreso a Alemania, digo, perdón, a mi A Chile, país, ya soy un loser, nunca voy a aprender alemán, o sea, puede llegar a esos pensamientos, ¿no? Pero súper bien o voy a meter mis papeles y esperar a la próxima hora ajá, disponible a mediados del próximo año porque no estoy lista. sí, También exacto. podría ser. Sí, y bueno, y saber uno, bueno, ya sé que esa palabra fue la que según ellos fue el fin del mundo, pero si tú estás Ujú. consciente de, a ver, yo sé que lo demás estaba bien, bueno, pues, y ya sé qué cosas mejorar, que fue lo que hiciste exactamente, pues entonces ya ni para qué esperar otra vez 1000 años, y como dijiste, pues ya ni tenías que, o sea, bueno, mejoraste lo que había, o sea, la estructura, que eso está Claro, muy bien, el orden, pero en realidad, bueno, lo médico, pues ya lo tenías, ¿no? Así que, ay, no. es que esa parte yo creo que todos la tenemos y realmente, y en teoría, al principio del examen, a mí me aclararon las dos veces que no les importaba si yo podía responder o no médicamente a las preguntas, Ujú, que les importaba medir mi nivel de idioma. ujú. Así que yo creo que si yo le hubiera dicho de que en vez de diabetes tenía colitis ulcerosa, probablemente también habría pasado, Ujú, pero no, porque no es eso lo que están buscando. sí, Y cualquier médico que estudió medicina y que tuvo que dar esos exámenes horribles que uno da al final y toda la cosa, es capaz de contestar las preguntas de ese examen. Y lo único importante es tener claras las estructuras en el alemán. sí, 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 exacto. El alemán es pues ahí la clave. Sí, no, pues de verdad me da mucho gusto que no te rendiste, en serio, y que aprendiste bueno, lo que no salió bien al principio, cómo acomodarlo. Y exacto, bueno, yo estoy de acuerdo en escribir las notas porque así se hace en la vida real también, pues esas notas, y bueno, ya saben, la mayoría, en mi opinión también, hay que entregar la carta. O sea, pues te quitan la carta, pero pues en las notas que uno hace cuando hace la anamnese, pues hay que tratar de no hacerlo así para, luego a veces ya uno no sabe ni qué escribió, suele pasar, digo, hasta a mí yo Con digo, mi ¿qué? letra horrible, claro. Si digo, ¿qué dije? No sé, entonces ya saben, ¿Qué fue tip, lo que escribí aquí? tip número uno, hay que escribir bien para entender uno mismo y estructurar súper bien. Me da mucho gusto que te haya servido,
lo del curso, porque ahí fue, es en lo que pues me enfoco. Y bueno, Paulina, tú adquiriste los cursos cuando, uy, yo creo que tú fuiste como las primeras 20 y cuando empecé de cero costaba como 400 € al principio, no me acuerdo, 200, no sé. Cuando no podía hablar en alemán, estaba cursando el A2.1 Ajá. en ese momento cuando adquirí el curso. Ahí está, ¿ven? Y para que vean que mientras más pronto uno se familiariza, y lo mejor es que te sirvieron para las hospitaciones, eso me da muchísimo gusto también, como lo comentas. Y Mucho. y pues sí, qué bueno que a pesar de todo tuviste o sea, tu jefe y en el hospital pues te apoyaron, ¿verdad? O sea, pues ellos también saben que esos exámenes son, ay, pues solo un examen, ¿verdad? No, Claro, claro. Yo venía muy amargada de vuelta del examen pensando cómo le voy a decir esto a este pobre hombre que puso su confianza en mí y que al Shepard, básicamente me dio la confianza de darme a mí la stele que necesita llenar. sí. Y ahora le voy a decir de que no pude aprobar el examen y la reacción de él fue, bueno, la SCAMA es así, ¿Ves? de repente a uno lo reprueban por una palabra, pero la próxima vez te va a ir bien y en realidad yo te di esto porque sé cómo trabajas y bueno, porque todas las conversaciones que hemos tenido han sido en alemán, así que Claro, no veo por qué ellos opinan que no sabes hablar alemán. exacto. O sea, por una pala de nieve ni al caso. Entonces, No. eso es una súper buena señal y por eso, em, eso es lo mejor. Yo creo que aprendiste el alemán de la vida real por las hospitaciones y todo. Porque, exacto, no se trata de pasar exámenes, porque si, podría ser al revés, ¿no? Pasar el examen y a la mera hora no saber hablar. Pero Mm. tú, pues se dieron cuenta que claro que tú sabías hablar y bueno, en el examen, pues de repente sí, así son, ¿verdad? Ya a ver de qué humor agarra uno a los jueces. Pero pues me da muchísimo gusto que en el hospital te hayan apoyado. Eso es una súper buena señal que tenías ahí. Bueno, y que más bien, no es que solo ellos eran buena gente, sino que tú hiciste bien tu trabajo. Si no hubieran dicho, ah, ya sabíamos que no lo ibas a probar, obvio. Pero fue lo contrario, ¿no? Dijeron, no, pues ya, no te rindas, a la próxima ya verás. Y eso es Y lo presiona mejor. y llama, claro, y ellos mismos me daban ánimo de sigue Sí, presionando, porque me decían, ellos siempre van a decir de que no hay horas, que no tienen tiempo, que están súper ocupados, pero si tú los sigues llamando, te van a dar una hora. Tenían razón. sí, ¿ves? Muy bien, pues esos tips son súper buenos, en vez de que te dijeran ya va, sino sigue, sigue, y bueno, pues me da muchísimo gusto en serio, porque, bueno, aparte fuiste las primeras personas que creyeron en mí, ¿verdad? Porque yo hice ese curso así, dije, bueno, pues yo creo que esto les va a servir, porque a mí me sirvió y les sirve a los alemanes, entonces, bueno, y era cuando todavía estaba muy corto y ya cada vez le fui agregando más y más cosas, luego ya, Y ahora está súper completo. sí, De hecho, pretendo seguir utilizándolo, no, claro, porque claro, ahora estoy en la situación en que ahora empiezo en otro servicio, ujú, o sea, en otra área del hospital, y ahora tengo que dictar las cartas. ujú, Ya no tengo que escribirlas, entonces ya no tengo tanto tiempo como para sentarme a escribir tranquilamente. Así que me sirve un montón tenerlas y las estructuras sí, fijas, exacto. porque entonces puedo hacerlo de forma más fluida. Sí, sí, También sí. presentar a los pacientes con el Shepard, qué sé yo. Ujú, No es el momento para sentarse a pensar en cómo decirlo de la forma más linda. ajá, No. exacto. Sí, sí, no, como dijiste al principio, no se trata de hacer poesía, sino cómo se dice y sin sufrir tú por gramática, por estar ahí uno inventando palabras complicadas. Y sí, vas a ver que el de Arzbriefe te va a servir mucho porque, y más si las tienes que dictar, solamente hay que decir las frases que están ahí para que no estés al principio horas, como la mayoría, bueno, yo tardaba una hora en hacer un Arzbrief, si eran 5, no, pues ya me iba bien tarde a la casa, al principio, luego ya. Así que no, pues qué bien, Paulina. De verdad, felicidades otra vez y qué bueno que ya Muchas sigues gracias. en tu tele. Ahora sí, celebra otra vez doble por todas y por los meses que te has esforzado. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que decir y si no, pues ya terminamos aquí con la entrevista. No, nada, solo que confíen en sus propias capacidades y que en realidad la burocracia alemana es a veces un poco desalentadora, pero yo creo que todos pasamos la parte más difícil, que fue salir de medicina Ujú. y entrar a medicina en muchos casos también. También, Así las que dos, entrar y salir. somos perfectamente capaces de aprender esto y meternos un idioma en la cabeza y seguir. Es lo mismo que ya aprendimos, solo que en otro idioma. Así que solo crean en sí mismos y
no se desalienten a pesar de que se vea todo difícil, oscuro, nebuloso, etcétera, porque al final resulta. Qué bien, súper bien. Bueno, pues gracias, Paulina, que te siga yendo súper bien. Ahí me cuentas, Gracias. por favor. Y pues nos vemos allá la próxima. Seguimos en contacto entonces. Nos vemos. Bye. Bye.